Perfecto. Perfecto. Sí, como decía Lourdes, más que contentas de poder recibir sus consultas y bueno, de verlos y verlas en el diploma, más que contentas. Bueno, ahora sí, tenemos nuestra segunda charla del día de hoy, que también es de una persona muy querida y también la verdad que fue fascinante hablar con ella, intercambiar con ella cuando recién la conocí. Estoy hablando de la doctora Patricia Castro Obando. Ella es doctora en antropología con especialidad en China a través de un programa conjunto desarrollado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Beijing en China con una beca de Hanbang. Ha recibido el grado de magíster en comunicaciones y es licenciada en literatura y lingüística. Trabajó como profesora en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Beijing y presentadora de noticias y editora en el canal en español de la CGTN. Ha sido condecorada por el Gobierno de Perú a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano. Es miembro de la Red de Sinólogos y Traductores de Literatura y Cultura China, miembro del Consejo Regional Latinoamericano de Sinólogos y miembro del Grupo de Investigación del Orden Internacional y Órdenes Regionales. Ha publicado Apasionados por el Perú, 18 relatos de personajes chinos con un mismo corazón peruano en 2013, Los Hakka en el Perú en 2019, Nosotros los Hakka, Trayectoria en China y en el Perú en 2021 y Amar el Amor, Antología de 38 poetas chinas de la antigüedad en 2024, en coautoría con Wang Zhisheng. Ha recibido un homenaje de la Asociación Peruano-Chino con una baldosa que lleva su nombre en el barrio chino en 2024. En el 2025, con ocasión del Día Internacional de Diálogo entre Civilizaciones de la ONU, participó como panelista representando al Perú y brindó una ponencia en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Actualmente es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde imparte cursos sobre la temática china. Y hoy tenemos el honor y el placer de tenerla con nosotros aquí para escucharla. Patricia, estamos muy contentos y de vuelta muy agradecidas por tenerte realmente. Muchas gracias. Soy yo la que está muy agradecida por este espacio que siempre me enriquece, siempre me alimenta. Muchísimas gracias, Carla, María Lourdes y todos aquellos que llevan este magnífico programa innovador, además de Flaxo Uruguay, sobre temática china. Comprendiendo China, entendiendo China, qué tan importante es precisamente en los tiempos que vivimos hoy. Yo siempre llamo a estos tiempos la era de Xi. Y me parece que debido a eso he preparado una temática que espero pueda ser útil para sus estudios. Entonces voy a empezar a compartir mi material. Sí. Vamos acá. Pero primero quería mostrar esto. El fondo de mi pantalla lo están viendo sin ningún problema, ¿verdad? Cualquier problema técnico, por favor, me avisa. El fondo de mi pantalla es definitivamente las grandes extensiones del territorio chino. Y tenemos ahí a la muralla china, un segmento de la muralla china. Y voy a trabajar con una especie de cubo y este cubo está completamente partido en pequeños cubos también. Y para mí esto es lo que representa Chile. Hoy voy a hablar sobre la diversidad étnica en China y voy a empezar, ahora sí, voy a empezar por marcos generales, después haré una referencia a lo que es la China multiétnica, a partir de unas preguntas, algunas dudas, cuestiones, inquietudes que tenemos. Y finalmente voy a abordar un caso de estudio que es parte ya de mi especialidad. Entonces, yo sé que ustedes han llevado ya cursos sobre China y que conocen las cuestiones básicas, pero siempre es bueno hacer un repaso precisamente por lo que viene después, China multiétnica. ¿Qué sabemos de China? Primero, el mapa.
¿no? Es muy importante en los estudios sobre China tener muy claro el mapa. Em, Probablemente ustedes están sumamente familiarizados, pero cuando yo empecé mis estudios sobre China no tenía muy claro el mapa chino, y los amigos de esta revista, ¿no?, de la India, por supuesto, sacaron una portada en India Today, y es muy interesante porque sí, precisamente, ¿no? China y el mapa de China puede ser visto como una gallina, como un gallo, como un gallo, más o menos tiene esa forma, ¿no? Después de eso nunca más olvidé el perfil de China. Y este gallo, vamos a llamarlo así, tiene ciertas características. Haremos primero un repaso y después entramos a los temas que son centrales. Empecemos entonces con esto, el mapa. Hay que situarnos bien en el mapa. Este es un mapa actual de China, ¿no? Y el norte, es muy importante establecer las diferencias entre norte, sur, este y oeste, precisamente por todo lo que viene a continuación. Y yo siempre digo a mis estudiantes, para no olvidar, ¿dónde está la capital china? En el buche, Beijing. Y en realidad sí, está allí, ¿no? Y podemos ver también la cabeza, la cresta, con esta provincia de Heilongjiang, que es tan importante también por una cuestión fronteriza. Podemos ver también los territorios de Xinjiang y Tíbet, y mucho más abajo, una provincia que ya por las patas nos interesa bastante, especialmente a nosotros los peruanos, que es Guangdong o Cantón, donde viene buena parte de la inmigración china al Perú desde el siglo XIX. Veamos un poco el tema geográfico, especialmente lo que concierne, lo que más tarde nos va a ayudar a entender también los procesos chinos, que creo que todos manejamos este concepto de Zhongguo como el reino del centro. También se ha traducido como el reino del medio, pero al parecer esta es la traducción en español que más gusta, porque habla de la centralidad de China imperial, y probablemente es un concepto que va a viajar en el tiempo hasta el día de hoy. Empecemos con las narrativas oficiales, porque me interesa mucho abordar ese tema de narrativas oficiales y otras narrativas. ¿Qué tenemos en las narrativas oficiales? Tenemos las planicies centrales como cuna de la civilización china, ¿sí? Está allí la provincia de Henan, y esta provincia, o mejor dicho, estas planicies, tienen claro dos ríos que van a ser históricamente importantes, y sobre todo son los famosos ríos Madre y Padre, el famoso río Amarillo y el famoso río Yangtze. Eso lo tenemos claro. Pero veamos un poquito más hacia el oeste, y allí están las famosas montañas Qin, y también otra provincia que también es clave para el estudio de China, y sobre todo cuando hablamos de China multiétnica, que es la provincia de Sichuan, con su capital Chengdu. Y si vamos más abajo de Sichuan, está la provincia de Yunnan, y vemos allí algunos lugares claves que también voy a abordar. Y esta es otra información que también es necesario tenerlo bastante claro, porque si no genera muchos problemas, que es la organización de China, las divisiones administrativas que pueden explicar también las disputas territoriales que lleva China. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De 34 territorios de primer nivel, según la administración china. Son 23 provincias, ¿no? Según la narrativa china oficial, son 23, lo cual considera Taiwán, 22 más 1. Según las narrativas occidentales y algunos otros países, pues no, es solamente 22. Ahora, además de eso, son 5 regiones autónomas, 4 municipios, 2 regiones administrativas especiales. También hay que considerar a China con sus 14 países y territorios reclamados, por ejemplo, en el caso de Taiwán, o los disputados con la India. Vemos aquí entonces en amarillo aparecen perdón, en rosado aparecen estas provincias, claramente. Miren hacia dónde va, siempre hacia el este, hacia la costa, básicamente, pero
lo que es ya las provincias limítrofes pasan a tener otra categoría como las llamadas sincrorregiones autónomas. Y esto no es casualidad, tiene que ver muchísimo con el concepto de territorialidad. Los municipios están en verde, lo podemos ver allí también. Y este es otro tema que es importante abordarlo, la distribución geográfica de los grupos étnicos en China. Em, Sigo en la narrativa oficial porque después vamos a hacer algunos comentarios sobre ello. Según China, consideramos 56 etnias, ¿verdad? Una etnia mayoritaria, la Han, con aproximadamente 90%, aunque estos porcentajes han ido cambiando, especialmente en estos últimos 20 a 30 años. Esta etnia mayoritaria, la mayor parte de especialistas habla de 8 subetnias, es decir, subetnias de Han, ¿no? Líneas de Han. Además de esta gran etnia mayoritaria de los Han, tenemos 55 etnias minoritarias que abarcaría un promedio de 10%, ¿no? Y estas etnias minoritarias están, lo tenemos ahí específicamente, siempre, casi siempre, hacia el sur o hacia el oeste de China. ¿Pero siempre ha sido así? No, el concepto de etnia en realidad es un concepto bastante moderno. Antiguamente hablábamos de pueblos y ese concepto de pueblos, de comunidades, es prácticamente lo que va a dominar toda la época imperial. Por ejemplo, estaba pensando yo en la etnia uigur y la etnia tibetana, que son dos focos de interés para las narrativas tanto chinas como occidentales, ¿no? Ahora son consideradas etnias, pero en el pasado no necesariamente era así, ¿no? Em, ¿Desde cuándo hablamos de 56 etnias y por qué 56 etnias? Todo esto es un programa de la República Popular China. Empieza más que nada la redistribución de los grupos étnicos, que en realidad eran pueblos, que pasan a llamarse etnias, a principios primero del paso del imperio a la república, y precisamente en República Popular China hay una reorganización. Esta reorganización parte de los censos, ¿no? Los censos que van a ser encargados a un grupo especial para poder redistribuir a las etnias, y hay ahora sí, bajo este término, bajo esta etiqueta en China. Tenemos los censos del 54. A partir del 54, la redistribución de estos pueblos, ya bajo la etiqueta de etnias, quedan registrados 39, solo 39. Una década después, ya el número avanza a 54. Al año siguiente se incluye uno más, 55, y en 1979 llega ya al punto de 56. Quiero detenerme aquí para que veamos y seamos conscientes que las etiquetas van a mandar mucho en nuestra comprensión de China, pero estas etiquetas son etiquetas modernas. No existían como tal en la época imperial. En esta redistribución, especialmente durante República Popular, van a haber algunos problemas, si lo pensamos en términos antropológicos. ¿Cuáles son estos problemas? Que algunas comunidades piden ser reconocidas como etnias minoritarias, no lo consiguen y van a ser parte del grupo Han. Y hay otros grupos, otras comunidades y pueblos que tampoco van a poder ser incluidas, no van a poder ser reconocidas como etnias minoritarias porque no cumplen el patrón, especialmente de lengua, de tradiciones, de territorio. Y este grupo son los llamados no distinguidos. No podían tampoco ser incluidos dentro del paraguas de los Han. Y estos grupos no distinguidos son bastantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos este grupo que está en Cuello, que son 730.000 aproximadamente. Ese es un ejemplo, pero con esto lo que quiero demostrar
es que China sigue siendo diversa y multiétnica, a pesar de la mayoría Han. Y hablando también de la diversidad, pensemos también en las lenguas. Sabemos entonces que manejamos dos terminologías aquí. El Hangul, se han puesto a pensar la lengua de los Han, la lengua de la etnia Han, ¿no? O Zhongwen también, la lengua china oficial. Y me voy a detener solamente a la provincia de Cantón, porque en la provincia de Cantón hay un ejemplo particular, pero este ejemplo, este modelo puede ser replicado en buena parte del territorio chino, principalmente en las provincias del sur. Es decir, no solamente China es multidiversa, sino también en términos lingüísticos maneja una gran cantidad de lenguas, dialectos, subdialectos, topolectos, en fin. Ahora, ya sabemos que el idioma estándar de China, el chino mandarín, ¿no? Según registros oficiales, el 93% de la población, aunque esto ha ido en aumento con todos los programas educativos de China, especialmente desde República Popular, 93%. Pero están registradas 302 lenguas vivas, agrupadas en 10 grupos principales. Solamente para pensar en las lenguas Han, por ejemplo, tenemos dentro de este grupo que lengua y etnia tiene cierta equivalencia, pues es la lengua la que distingue la etnia. Es esta relación que se establece. 8 dialectos, 7 grupos que son más un grupo que es inclasificable. Esta característica de inclasificable siempre pasa y es producto de la diversidad china, ¿no? En el norte tenemos, por ejemplo, el mandarín, después el Wu, Xianggang, Jia, Ming y Yue, el cantonés y Yue. Yo decía, solamente para ver la provincia de Cantón y ver esta diversidad, podemos ver allí a 4, entre comillas, y lenguas, a veces también se le llama dialectos. Yo particularmente no estoy dentro de la categoría de llamarlos dialectos porque son tan ricos y tienen tantas características de una lengua que trasciende, no, el término dialecto es insuficiente. Y solamente en la provincia de Cantón, por ejemplo, tenemos la influencia de la lengua Keja, que es la lengua de los Hakka. Estamos hablando solamente del gran grupo Han, de las lenguas del gran grupo Han, nada más. Tenemos también la influencia de la lengua Yue, que es que nosotros llamamos el cantonés, pero podríamos también decirle la lengua Yue. Y en rosado está la lengua chaochanesa o precisamente hacia la zona del mar. Y en rojo, más abajito, la influencia de la lengua Ming. Este es solamente la provincia de Cantón, pero China sigue siendo multiétnica y multidiversa. Como yo sé que ya han tenido muchas clases de China y probablemente también de lengua, aquí quiero destacar un concepto que es muy interesante y nos llama mucho la atención a nosotros los occidentales, que es esta noción de espacio y tiempo que maneja China, que es, entre comillas, invertida a la noción de espacio y tiempo que manejamos en Occidente. Me voy a referir al famoso enfoque temporal de Lewin, que tiene una investigación de 1951 y que habla sobre esta visión y conceptualización que tienen las personas en su pasado y su futuro. Y esto va a influir, por supuesto, en su presente. Todo esto registrado en el habla, es decir, cómo pensamos el pasado, cómo pensamos el futuro, a partir de eso nos situamos en el presente. Entonces, en todas las culturas, las personas usan el espacio para representar el tiempo. Por ejemplo, ¿no? Y ese es un pequeño ejemplo, pero lo traigo a colación porque me parece muy interesante destacar esta diversidad y este enfoque chino que ya desde la lengua, ¿no?, tiene otra dirección.
¿Qué decimos en español? El futuro está al frente, el pasado está detrás, ¿verdad? Tenemos una orientación cultural de futuro y pasado en referencia a nuestro presente. ¿Qué decimos en chino? ¿Han pensado alguna vez cómo se reorganiza este concepto de espacio y tiempo y que se traduce y que se traslada a la lengua? Bueno, en China el futuro está detrás y el pasado está al frente. Es decir, tienden a centrarse más en el futuro que en el pasado. Hay una orientación cultural de pasado y futuro. No es tan complejo. Si ustedes han llevado algún curso de chino, conocen algunas palabras básicas de China, pues esto se puede entender claramente. Acá vamos a hacer un pequeño ejercicio nada más que me sirve para demostrar esto. Sabemos que los conceptos chinos, ¿no?, se arman a partir de unas partículas que se van sumando y a partir de esta suma y este orden, pues tenemos un nuevo concepto, una nueva palabra o una frase. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Shang es arriba, xia es abajo y zhou es semana, ¿no? Ya, tenemos tres palabras, tres conceptos. Literalmente, si juntamos Shang y Zhou, literalmente, ¿qué tendríamos? Semana arriba, si lo traducimos al español. Pero en realidad, ¿qué significa estos dos caracteres juntos? Significa semana pasada. Lo mismo, hacemos otra vez el ejercicio, ¿no? Con xia, zhou. Literalmente, no. Si lo juntamos y lo traducimos de forma literal, ¿qué cosa es? Semana abajo. Y si lo pensamos de forma occidental, pues semana abajo debe ser, bueno, el pasado, pero no, significa semana próxima. ¿Se dan cuenta el punto de referencia? Veamos otro ejercicio también que prueba un poco esta forma que tiene China de concebir su presente y su mirada tan recurrente a su pasado. En el caso de la partícula qian es al frente, hou es atrás y nian es al. Juguemos con estos tres caracteres, con estos tres conceptos. Literalmente, ¿qué tenemos? Si juntamos otra vez qian, nian, tenemos año al frente, ¿no? Año al frente tiene que ser algo del futuro, si lo vemos desde Occidente, pero no. ¿Qué significa anteaño? El año antes del pasado, ¿no? Por ejemplo. Y si juntamos nuevamente otras dos partículas, como por ejemplo Honian, literalmente es el año atrás, ¿verdad? Literalmente, tiene que ser algo del pasado, pero no, es el año subsiguiente, el año después del próximo año. Esto trae muchos problemas cuando empezamos a estudiar chino. Estos pequeños conceptos de cómo mirar a través de la lengua. Y esto nos da una información bastante rica. ¿Cómo mira China? ¿Cuál es la perspectiva de China frente a su presente y a su pasado? ¿Dónde está su pasado? Aquí. ¿Dónde está su futuro? Aquí. ¿Y qué viene? Como el ejemplo del tren. Dicho esto, voy a pasar con otros conceptos que me parecen muy interesantes y ahora me voy a alejar un poco de la narrativa china para entrar a una compleja e histórica diversidad. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora, según las narrativas oficiales? ¿Qué es lo que siempre hemos aprendido? ¿Cuál es la narrativa quizás que está impregnada en los libros de historia en China y también algunas traducciones occidentales? Que China es una nación con una historia de 5.000 años y que China es la civilización continua más larga del mundo. Este concepto y especialmente el sentido de esta información tiene toda una explicación. Lo que hoy llamamos China es un producto histórico y esta China
bajo esta etiqueta, este membrete de China, ha tenido muchísimos nombres a lo largo de su historia. Pero no solamente es el tema de que cambió el nombre, sino que a lo largo de su historia, y estoy pensando sobre todo en toda esta fase imperial, bueno, preimperial e imperial, o la antigua China formada primero por los reinos y después por las casas dinásticas, ha estado conformada también por múltiples entidades. Tenemos también esta idea de la fundación, o mejor dicho, el inicio con la dinastía Qin, ¿verdad? Bueno, hasta ahí, porque vamos a seguir uniendo pequeñas hebras. Y lo que ha sucedido realmente a lo largo de la historia en estos reinos, que después se van a convertir en casas dinásticas, ¿no? En dinastías, ha pasado durante toda la época imperial un proceso de expansión y contracción en el norte, en el oeste y finalmente también en el suroeste. Ha sido un proceso continuo. Y estas otras entidades, es decir, cuando hablamos de que hay otras múltiples entidades, a veces coexistiendo al mismo tiempo, eh, no necesariamente han estado bajo el paraguas de la centralidad china. La centralidad china es un concepto muy posterior que ya lo vamos a ver. Ahora, desde fines del siglo XIII, por ejemplo, sí lo que vamos a encontrar es una cierta unidad a gran escala, especialmente cuando algunas dinastías, podemos pensar en Han y podemos pensar más tarde en Qin, logran esta extensión. Pero esta extensión de territorio, esta expansión va a tener diversos motivos. Ahora, además, siempre ha habido periodos de división, es decir, cortes. ¿Cómo? No era una historia continua en el tiempo. Nuevos estudios nos dicen que no necesariamente era así. China, tal como lo pensamos, más o menos va a quedar definida por la dinastía Qin, que va a ser la última dinastía imperial, no va a ser Han. No quiero usar el concepto etnia porque, como ya dije, los conceptos de etnia son muy posteriores, principalmente república, sino son los grandes pueblos, las grandes comunidades que van a ir mutando. Y entonces es un mito, esta percepción de la civilización china como una entidad monolítica, inmutable, que ha persistido a lo largo de los siglos, hoy se está cuestionando muchísimo. Tenemos otra vez regreso a este punto de las narrativas oficiales, es decir, qué dice China sobre ella misma, cómo se construye China y cómo quiere China que la veamos. Y también veo las otras narrativas, las narrativas occidentales o las narrativas de los nuevos estudios que nos hablan de que realmente nos dicen que tenemos una sucesión y sobre todo un complejo número de entidades que van cobrando poder y a la medida que va avanzando la época imperial, recién podemos ver una cierta unidad a escala, principalmente por dinastía Qin. Hay toda una nueva narrativa que es la famosa gran historia de los Qin, que es una narrativa muy interesante que nos habla cuestiona muchísimo este concepto de esta percepción como una entidad monolítica e inmutable. No podemos pensar en China como algo completamente cerrado e inmutable. Y para eso, pues hay otros conceptos que podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, el concepto del otro. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro y quiénes somos nosotros? ¿Cuál es la cuna realmente? El antepasado, hay un antepasado común. Hasta ahora la narrativa nos ha hablado de, tenemos un antepasado común, ¿no? Somos los descendientes de el emperador amarillo, según las leyendas, ¿no? ¿Dónde está nuestra cuna? Las planicies centrales, ¿no? Como lo acabo de decir.
pero todas estas son partes de una narrativa en la construcción de una potencia. Ahora también podemos decir en el camino de una superpotencia. Y están asentadas en el nacionalismo, un nacionalismo que se va a construir principalmente a partir de República de China y se va a ir perfilando hacia República Popular 1949 hacia adelante y va a estar muy fuerte en la era de Xi Jinping, ¿no? Estamos hablando 2012 hacia adelante. China construye una narrativa para poder definirse. ¿Qué es esta cuestión del otro? Pueden ver este mapa, ahora lo voy a acercar un poquito más, pero este mapa es un mapa muy interesante, es quizás uno de los mapas más antiguos. Está grabado en una estela de piedra, data más o menos de 1136. Esto conlleva a la dinastía Song. Hay que recordar también que la dinastía Song fue una dinastía muy particular porque estuvo partida en Song del Norte y Song del Sur, lo cual refleja, ¿no?, este sentimiento de los Song frente a quiénes somos nosotros y quién es el otro, ¿no? Este mapa que ahora voy a ampliar un poquito, en este mapa ya aparecen los terrenos naturales, muy bien descritos, ¿no? Los ríos, los accidentes geográficos, por ejemplo, ¿no? Aparecen ya delimitados 400 distritos administrativos, las conexiones terrestres, marítimas, siempre de centro a periferia. Estamos en Son y es imperio. Supuestamente estamos en una centralidad, ¿verdad? Ahora, en este mapa también van a poder distinguir que ya aparece muy clara la Gran Muralla, ¿no? No está segmentada como hoy la vemos, está prácticamente entera, continua, y otros espacios también. Aparece también, vamos a ver, a los territorios que hoy llamamos Corea y llamamos India, pero tenían otros nombres en aquel entonces. Y los textos que enmarcan este mapa, todos estos textos hacen referencia a la dinastía Tang, porque se cree que este mapa es una copia, o al menos se basó en otro de la dinastía, que se hizo en esta dinastía. Y este mapa tiene un nombre particular: los civilizados y las tribus. ¿Quiénes somos nosotros y quiénes son los otros? Un pequeño segmento del mapa, ¿no? Ven ahí la muralla, ¿verdad? Hacia el norte, y ven claramente los accidentes geográficos, los comentarios al dorso, hacia afuera también hay ciertas señales de los otros. Todo eso se apoya en una teoría, en la famosa teoría centro y periferia, que se utiliza muchísimo en los estudios chinos, un poco para entender este momento. Hasta ahora lo que hemos sabido es que hay un centro y hay una periferia. Cómo se conciben sobre todo las dinastías posteriores de Tang. No tanto Tang en realidad, ¿no? Ahí siempre yo lo discuto porque Tang fue de una u otra manera bastante global, un sentido de apertura. Quizás más allá, desde Song, ¿no?, donde ya existe este temor mucho más claro, ¿no?, la construcción de la muralla y el uso de la muralla. Este concepto del centro, como el cielo, como el Tien, el emperador y el hijo del cielo, este concepto del Tianzi, que imagino ustedes lo tienen bastante claro, porque a partir del concepto de centro-periferia se va a desarrollar absolutamente todo, se va a explicar no solamente el tema histórico, sino incluso otras líneas de pensamiento. Ahora, y si el centro es el emperador, el hijo del cielo, la corte, por ejemplo, nosotros, los civilizados, ¿quiénes son los otros? Los otros son los que están en la periferia, ¿no?
podemos decir también, más allá de las murallas. No necesariamente, pero digamos, pues en algunos casos sí coinciden, ¿no? ¿Y quiénes son los otros? Los otros, las tribus, los bárbaros y los estados tributarios. Y el concepto también de periferia va a ir cambiando, porque a medida que estos pueblos, no étnicos, pueblos, se van asimilando, van ingresando a a ese círculo y se convierten en pueblo, entonces, ¿qué pasa? Dejan de ser tribus, dejan de ser bárbaros. Se convierten muchos de ellos en los llamados estados tributarios, ¿no? O pequeños reinos tributarios que coexistían con el centro. Y todo aquello que está afuera continúa siendo los otros. Ahora, este concepto, que es un concepto que va a dominar muchísimo a todos los estudios, sobre todo cuando nos referimos a lo imperial, va a ir cambiando en República y República Popular. Y ahora, sobre todo para las teorías, para hacer los estudios en ciencia política, en relaciones internacionales, se van a aplicar otros dos conceptos que nos ayudan muchísimo, que parten de esta teoría de centro y periferia. Uno de ellos es la famosa janificación. Es decir, Han es China, ¿no? Volvamos a la narrativa oficial. Si la mayor parte, ¿no?, de el porcentaje de la población es Han, ¿dónde están los Han? En el centro. El mismo modelo ha traspasado y ahora esto explica el proceso de Hanificación, es decir, el proceso de la expansión de los Han alrededor de todo lo civilizado, ¿no? Y fuera de ello, todo lo otro es, no voy a decir necesariamente bárbaro, pero pensemos en un equivalente. Entonces, para ciencia política manejamos mucho este concepto, para antropología también, que nos ayuda a entender mucho el proceso del nacionalismo que se vive y las nuevas líneas de pensamiento de hoy. Los Han se han apoderado del centro, de este modelo imperial. Entonces tenemos a los Han y los no Han. O sea, todo aquel que no es Han. Ok, el mismo modelo podemos seguir buscando otra aplicación y que esta nueva aplicación también nos ayuda a entender cuál es la relación del centro, de los Han en todo caso, con las etnias minoritarias, por ejemplo, ¿no? Es el hecho de la sinización o también llamada la significación de los chinos. Entonces tenemos otra vez, utilizamos el mismo modelo, tenemos el centro, los chinos, y quienes quedamos en la periferia, los no chinos, ¿no? Esa es, digamos, son teorías que nos ayudan, o modelos que nos ayudan un poco a explicar el devenir de los tiempos y el pensamiento actual. Pero ¿cómo se ha dado la transformación del otro? Es decir, ya tenemos claro quiénes somos nosotros. Estoy hablando desde la centralidad en la historia china. Entonces, si estos somos nosotros, ¿quién es el otro? ¿Y cómo ha habido esta transformación del otro? ¿Cuál ha sido la mirada del centro hacia el otro? En el modelo anterior yo estaba hablando de bárbaros, de tribus nómades sobre todo, que se van a ir asentando, y sobre todo los estados tributarios. No había incluido, porque en ese momento no se da, los países extranjeros. Vamos a ver dos de dos de pinturas muy interesantes. Y otro tema que me parece es fascinante es que estas pinturas fueron, la primera sobre todo, es obra de un artista extranjero, de un artista italiano, de un jesuita muy importante, que es Giuseppe Castiglioni, que fue invitado a la corte Qing para pintar esta escena. Y esta escena nos dice muchísimo sobre la transformación del otro. Es decir, durante la dinastía Qing, el concepto del otro tiene un cambio bastante interesante. Se va a dar esta transformación en dos momentos. En dinastía Tang,
gracias a esta apertura de los Tang, que no eran Han, no eran Han, y mucho más adelante en dinastía Qing. La primera que voy a mostrar es de 10.000 naciones que vienen a rendir homenaje. A veces se dice homenaje, a veces se dice tributo. Y la segunda se traduce como la reunión de reyes, ¿no? Que es dinastía Han, ¿no? Pero específicamente, son dos momentos muy interesantes de apertura en época imperial, en etapa imperial de China, ¿no? Desde Han y desde Qing, dos dinastías que tienen este concepto global y cambian su relación del centro de nosotros con el otro. Creo que acá se puede ver ya un poquito, ¿sí? Pero si ustedes la buscan en internet, van a poder ver muchísimos detalles. ¿Y cuáles son estos detalles que nos importa compartir? Uno de ellos es esto: la cantidad de referencias a estos delegados que vienen de buena parte del territorio conocido por los chinos hacia el reino del centro, y ya existe, o mejor dicho, ya se va a manejar este concepto, aunque no existe la etiqueta todavía. Y vemos más arribita al emperador. Esta pintura es sumamente clave para poder entender la relación de los Qing, que no son Han, son Manchú, y la etiqueta de los Manchú, y con todo lo que es foráneo, todo lo que es el otro. Ya en Tang, perdón, acá voy a ponerlo más claro. Ya en Tang también se da hay una pintura parecida, digamos, en menor escala, donde también vemos la llegada de los reyes, ¿no? La reunión de los reyes para acudir a la corte Tang. Incluso los personajes están hasta identificados, ¿no? Lo mismo va a pasar en ambas pinturas. Los personajes, es decir, ese otro está identificado. Ese otro ya no es necesariamente tan extraño. Ahora, respecto a eso, respecto a estos vínculos de estas dos dinastías, de nosotros con los otros, podemos hacernos una pregunta, que es una pregunta que ha ido circulando y que nos ayuda a entender el concepto de la unidad china, si realmente existió una unidad, si realmente fue un bloque monolítico, de dónde vienen estas ideas y por qué esas narrativas las manejamos hoy día. Respecto a eso, podemos también preguntarnos, para que eso exista, tiene que haber una cultura compartida, ¿no? Y cuando hablamos de una cultura compartida a lo largo de la tradición china, sobre todo la tradición imperial, pues nos podemos detener a ver los procesos de la diversidad. Si existía tanta diversidad, ¿existió también una cultura compartida o no se dio así? Porque ya sabemos que estos grupos de comunidades tienen, por supuesto, sus propias tradiciones, sus propias lenguas, ¿no? Etcétera, etcétera. Son bastante particulares. Ahora, lo que se sabe con los últimos estudios es que lo que tenemos sí existió una cultura nacional, pero esta cultura nacional parte de un grupo muy particular, que es el grupo de los letrados. El grupo de los letrados, que es un grupo que va a ir creciendo muchísimo a partir de los exámenes imperiales introducidos y sobre todo que alcanzaron su pico en Tang hacia adelante, va a formar a este grupo de personas, a este grupo de funcionarios, de asesores, que van a escribir la historia de China, la historia que hoy manejamos de China. Este grupo particular va a desarrollar toda una cultura nacional. Es un grupo alfabetizado, es un grupo que pertenece a la élite. Ellos manejan una lengua que está
Lengua es una, mejor dicho, forma de escritura. Es parecido como el latín, que es más que escrito, básicamente. Y van a compartir y van a heredar todo eso conforme van pasando los años, las dinastías, las caídas, las crisis, las nuevas dinastías y todo eso. Este es un hilo conductor. Es decir, esta cultura nacional parte de este grupo en particular. Y este grupo particular va a crear una narrativa histórica ininterrumpida, definitivamente, porque a partir de su propio concepto de construcción de reino y construcción de la línea dinástica. El pueblo que compartía, cuando hablamos del pueblo no solamente estoy hablando del pueblo que está bajo el paraguas de la centralidad, sino también los pueblos aledaños, es decir, esos otros. Sobre todo aquellos que están dentro del paraguas de la centralidad, sí es cierto que van a empezar a compartir algunas prácticas e ideas religiosas, unas prácticas institucionales de organización familiar, los sistemas legales, fiscales y sobre todo las vías y sistemas de comercio. Todo este punto, o mejor dicho, este corpus va a crear, entre comillas, una cierta vinculación que de alguna manera los va a asimilar a la centralidad. Aquí tenemos, por ejemplo, una figura, una pintura también de obra de un artista extranjero llevado a la corte en Qing. Allí vemos la apertura de los Qing, es decir, cómo los Qing quieren ser reflejados, cómo se reflejan en estas pinturas, cómo quieren ser vistos. Está el emperador Qianlong, que es manchú, que es dinastía Qing, pero está vestido como un letrado Han. ¿Por qué estará vestido como un letrado Han? Dejo eso para más tarde. Veamos otro punto de la narrativa que siempre me ha parecido muy interesante. Respecto a una narrativa oficial, tenemos este grupo, esta civilización monolítica que tiene una cuna y un antepasado común, ¿verdad? Y esta narrativa que hoy manejamos es una narrativa de república hacia adelante, ¿no? Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, Mao Zedong, Xi Jinping, principalmente, entre otros líderes chinos, ¿no? Han utilizado esta narrativa de la unidad de China. Y esta unidad de China, ¿no? Dice, por ejemplo, una de las pruebas de esta unidad de China es que la dominación imperial no se logró por coerción militar, sino por asimilación cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que los pueblos en la frontera, adentro y afuera, principalmente los que estaban adentro, fueron absorbidos por la cultura confuciana. Y la cultura confuciana había sido propagada primeramente por los letrados, ¿no? Los letrados que van construyendo esta cultura. Y la van a adoptar voluntariamente porque van a reconocer la superioridad de la cultura confuciana. Eso es la narrativa oficial. Otra cuestión muy interesante es acerca de la cuna, ¿no? Porque en estas dos etiquetas tenemos una cuna común, tenemos un antepasado común, ¿no? No voy a hablar, tenemos una lengua común porque es otro tema bastante complejo. Se ha discutido, o mejor dicho, se ha puesto siempre a Henan como la cuna de la civilización china, ¿no? Ahora, Henan es la única cuna de la civilización china. Los últimos descubrimientos, bueno, ya no son tan recientes, pero sí un debate muy fuerte sobre si Henan fue la única y quizás la central. Y esto es con relación a los descubrimientos de Zhang Xindue. Zhang Xindue la cultura de Zhang Xindue está en la provincia de Sichuan, o sea, de lo que hoy se llama Sichuan, ¿no? Detrás de las montañas Qin. Y ahí aquí vemos una máscara que es típica, muy interesante. Esta máscara es la gran cabeza de bronce con los ojos que sobresalen, ¿no?
Y esta máscara en particular se cree que es una representación de Won, que es el primer rey semilegendario del reino Shu. ¿Por qué este descubrimiento de Zhang Xinhui va a ser crítico en la narrativa china? Porque a pesar de ser bastante antiguo, ¿no? De la Edad de Bronce, a pesar de tener todo un uso de la metalurgia, de tener una cultura desarrollada y todo esto, no viene de las planicies centrales. ¿Qué sucedió? ¿Cómo apareció otra cultura tan desarrollada, pero que no era de las planicies centrales? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el diálogo entre San Xintué y las planicies centrales, ¿no? Y los descubrimientos de Henan? Según la narrativa oficial, lo que tenemos es que hubo un diálogo, hubo una conexión, ¿no? Y que estas conexiones de la centralidad con los otros eran muy constantes, y entonces eso explicaría de alguna manera San Xinhui. Y que dicen otras narrativas, ¿no? Y que es importante tomar en cuenta en los estudios sobre chinos los debates. Es muy importante tomar en cuenta los debates. Y las otras narrativas, pues, dudan un poco sobre eso. Si Henan fue la única cuna, ¿acaso existieron múltiples cunas quizás? Si existieron múltiples cunas, eso nos llevaría a pensar que no estamos hablando de una sola civilización, sino de varias, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabemos a partir de los nuevos estudios? Múltiples orígenes en todo el reino, ¿no? Múltiples focos. Por ejemplo, con este descubrimiento de San Xinhui queda clara una cosa, que la civilización china no solo emergió de las llanuras centrales, es decir, de lo que hoy conocemos como Henan, y creció para subsumir y asimilar las culturas de las regiones circundantes. La civilización china es el resultado de un proceso en el cual varias tradiciones, personas, lenguas y etnias, ahora se utilizó esta etiqueta, se han tejido en un tapiz que es históricamente complejo, diverso y multifacético. Y esta quizás es una de las aproximaciones más cercanas y que han partido desde los conocimientos de San Xindué. Y San Xindué no es la única, o sea, la única de las fuentes, hay otras también. Pero continuamos en estos debates, vamos a ver qué dice la arqueología en los próximos años. Y quiero terminar esta idea con cómo definir a la nación, definir a la nación china que hoy vemos. Este es un bosquejo, ¿no? Es un perfil del reino chino, ¿no? En su mayor extensión. Y adentro encontramos el gallo, nuestro perfil del gallo, que nunca vamos a olvidar, de la República Popular China. De imperio a república, de la herencia manchú a la herencia Han, ¿no? De la República de China. Es la gran herencia de República de China. ¿Qué va a suceder cuando se quiebre el sistema imperial? Cuando caiga el sistema imperial, se va a notar esta desintegración de todo el imperio. Y esa va a ser una gran crisis que va a enfrentar esta etnia empoderada, ahora sí le voy a llamar una etnia empoderada, creciente, que va a empezar a asimilar y agrupar a otras pequeñas pueblos y comunidades que los aman. Entonces, este colapso de Qin va a crear un tremendo vacío de poder. Esto va a causar una gran crisis de identidad en las regiones minoritarias, las regiones tanto dentro como fuera del control de los chinos. Y estas élites minoritarias solían ser parte de esta coalición gobernante de los chinos. Estas etnias minoritarias, uso esta etiqueta, se sentían más leales al imperio que a la república que lo reemplazó. ¿Por qué? ¿Cómo hicieron los Qing para marcar estas fronteras, para asegurar estas fronteras? Una de las cuestiones, siempre los Qing tienen este pasado negro de las narrativas oficiales, ¿no? Que fue
fueron extranjeros, entre comillas, porque fueron manchú. Otra etiqueta que también tenemos es que debido a la corrupción perdieron China, ¿no?, a manos de los occidentales, ¿sí? Esa historia negra que tienen los chinos. Pero los chinos también, y por algo se expandieron, y por algo establecieron estos periodos, entre comillas, de paz, ¿sí?, de estabilidad más que paz, y aseguraron sus fronteras. ¿Cómo lo hicieron? Por un lado, sí es cierto esta expansión cultural, esto que llamamos em, la aculturación, pero por otro lado también es cierto que los Qing no se consideraron necesariamente el centro, sino empezaron, o no les importó tanto considerarse el centro, sino empezaron a negociar con otras comunidades y con otros pueblos a través de tratados, por ejemplo, o a través de compartir ciertas prácticas, como por ejemplo, incluir a los dioses, a esos dioses, que era muy importante, los conceptos de tradiciones en folclore y prácticas religiosas y prácticas culturales, es importante en términos de dominación. Y eso también hicieron los chinos. Es decir, no solamente esta conquista, esta coerción, encontraron varios caminos para no necesariamente convertir en una sola unidad, sino establecer, digamos, un punto en contacto con todos los otros grupos. De allí que cuando caen los Qing, todo el resto de comunidades, pueblos, ya les voy a llamar etnias, no tiene mucho concepto de lo que es república, porque hay una identificación, y ya desde ese momento, de la república con los Han. Y este concepto también, que me parece importante tomarlo en cuenta en nuestros estudios sobre China, que es la identidad de China singular, o la identidad singular de China, ¿no? Muchas personas ven a China como una entidad distinta y unificada, con una historia continua, como una sola civilización. Sin embargo, hay una larga e intrincada historia que desafía esta percepción. Las nociones de nación, raza, nacionalidad, minoría étnica son construcciones políticas modernas. No existieron en imperial y no aplicaron a imperial. Voy a dar un ejemplo. Los inmigrantes, por ejemplo, que llegaron al Perú desde 1849, los inmigrantes chinos, ¿no?, al Perú desde 1849, no tenían un concepto ni siquiera de reino, de imperio. Tenían una relación con el imperio, sí, pero ¿cuál era su identificación? Su identificación tenía muchísimo que ver con su pueblo, con su lugar de origen, con sus ancestros. Esa era la identificación, es decir, el concepto que hoy manejamos es un concepto histórico desarrollado a partir de República Popular hacia adelante, y los censos de República Popular China van a reorganizar todas estas grandes comunidades multiétnicas, ¿no?, en 56 grupos étnicos, mayoritarios y minoritarios. Entonces, ¿qué podemos también decir? Que la historia de China del siglo XX es el intento de un Estado republicano débil de crear una nación china unificada a partir de diversos grupos étnicos y dentro del imperio chino. Esto implicaba reemplazar a la corte manchú por el gobierno centralizado dominado por la etnia Han. Además, requería un conjunto de instituciones, ideologías y narrativas que tenían como objetivo asimilar a las minorías étnicas y sus territorios en una identidad china singular. Entonces, ¿desde dónde pensamos una identidad china singular? ¿No es esa también una construcción moderna? Porque lo que existe en imperial no es esto, como hemos visto. Y ahora voy a hacer brevemente, porque ya veo que el tiempo ya me traicionó otra vez. Brevemente voy a hacer una aproximación a dos casos de estudio que son temas de mi investigación, siempre son temas de mi investigación,
un poco para mostrar también esta diversidad china y más allá de los patrones, que es el caso de las mujeres Hakka y las mujeres Mozo. Y lo voy a enfocar a partir de las mujeres y no solamente a partir de estas comunidades. Las mujeres Hakka, por ejemplo, pertenecen, o la comunidad Hakka, o llamado subetnia o subgrupo Hakka, pertenece al grupo Han. Ha sido catalogado bajo el paraguas de la etnia mayoritaria Han. La ubicación tradicional, o mejor dicho, la ubicación que se usa de base es el sur de China, Guangdong, Fujian, Jiangxi, que es el famoso triángulo Hakka, después Taiwán y por supuesto a través de las migraciones muchos países en el exterior, incluido América Latina, principalmente Perú y Cuba. Las mujeres Muso, ese es otro caso muy interesante. Las mujeres Mozo pertenecen a es una línea que está relacionada con otro grupo étnico, que son los Naxi, ¿no? Esta ubicación tradicional, es decir, su origen es alrededor del lago Lugu, ¿no? La provincia de Yunnan, y en alguna parte también en Sichuan. Entonces estamos hablando de dos grupos muy interesantes, pero que van a romper muchos esquemas y que siguen apuntando al tema de la diversidad multiétnica china. Empecemos con los Hakka. La comunidad Hakka es una comunidad que yo dediqué mi tesis doctoral porque me pareció sumamente interesante. Traía abajo todos mis conceptos, todo lo que yo había estudiado sobre China, pues lo traía abajo y me generó muchas dudas que todavía no termino de resolver. Estoy esperando que salgan nuevos estudios. Un poco para hacer esta identificación, yo decía que dónde están, o al menos el origen, no el origen, perdón, dónde están situados actualmente el triángulo Hakka de Jiangxi, Fujian y Guangdong, está en provincias de Cantón, pero es más o menos, ¿no? Son tres provincias claves. Perdón, aquí está, con su capital, Meizhou. Ajá, tienen una capital. ¿Puede un grupo tener una capital? Lo pongo allí, lo dejo allí. Los Hakka, por ejemplo, vienen de un condicionamiento histórico, es decir, es una comunidad que va a viajar de norte a sur durante 15 siglos en China y van a traer todas estas prácticas tradicionales, religiosas, conceptos de familia, por ejemplo, a lo largo de su recorrido por lo que son las montañas chinas. Y estas prácticas culturales por las montañas chinas van a quedar un poquito congeladas hasta la última llegada a Cantón. Este recorrido hace que los Hakka se vuelvan los otros frente a los habitantes de estas provincias que van a ir recorriendo, que van a ser nosotros. Nosotros versus los otros. ¿Por qué? Porque los Hakkas eran los extraños, eran los montañeses. Un poco para ver también, es parte de la sociedad patriarcal, manejan estas líneas patriarcales y tienen esta característica que los hombres migran primero y después las mujeres. Y ese hecho de que los hombres migran primero y después las mujeres hace históricamente que las mujeres tengan que asumir el rol de cabeza de familia. ¿Cómo? ¿Son patriarcales y asumen el rol? Sí, pero por un condicionamiento histórico. Esto lleva a más tarde que hombres y mujeres tengan estos roles compartidos y que las mujeres tengan mejor posición dentro del grupo, dentro de la comunidad. Lo que hoy podríamos llamar las mujeres empoderadas. ¿Por qué? Por ausencia de hombres, básicamente. Algunas características ¿qué pasó con las mujeres Hakka cuando los hombres se fueron? Pasó una de las prácticas que era muy común en la época, el vendado de los pies, especialmente tan hacia adelante, ¿no? No fue practicado por esta comunidad, nunca se vendaron los pies. No fue la única comunidad, de hecho, a veces tenemos esta idea que la mayor parte de mujeres después de Imperial lo hicieron.
Pero este grupo que viene de las montañas, recorre las montañas, ¿no? Parte de planicies centrales, recorre montañas y termina en la costa este de Cantón. A pesar de toda esta influencia, nunca se van a vendar los pies, porque necesitan trabajar. Y los pies vendados, esta deformación de los pies vendados, dificulta muchísimo la motilidad. Esto ha hecho también que otras características de estas mujeres que van a andar, entre comillas, solas, es estas virtudes de fortaleza y de resiliencia, ¿no? La virtud como el centro del poder, pero también han habido estereotipos y marcadores. Por ejemplo, vamos a hablar un estereotipo, ¿no? Como no se vendaban los pies y pues tenían los pies así, fueron llamadas por los otros como las mujeres de pie de pato. Su rol en esta relación de familia va a ser esposas, pero ya como una esposa socia. Y eso también es muy interesante porque en los procesos de inmigración se va a notar como otros grupos como los cantoneses Yue, por ejemplo, en los procesos de inmigración van a buscar mayormente esposas locales de los países que llegan. ¿Y qué pasaba con los hackers? Pasa algo muy parecido que pasa también, que es característica de las inmigraciones japonesas, es que mandan a traer a su mujer de China, ¿no? Porque la relación con la mujer es diferente. Esto ha llevado a concebir a las mujeres Hakka con un sentido de empoderamiento, ¿no? Ellos vivían una arquitectura muy particular que se va a desarrollar a lo largo de todo el camino de las montañas, llamadas los Tuló. No sé si algún momento lo han podido ver, a veces son circulares, a veces son cuadrados o rectángulos, pero son grandes, parecen castillos. Y allí vivían todos, toda la comunidad vivía dentro. ¿Por qué? Porque al ser siempre los huéspedes, o los extranjeros, o los de afuera, ¿no? Como también refiere su nombre, entonces estaban en una situación vulnerable y eran atacados. Estas mujeres en esta vida comunitaria van a organizarse como cabezas de clan, van a establecer una especie de igualdad, van a tener un control financiero. Ya sabemos que si tienes un control financiero, tienes también posibilidad de decidir. Son dueñas de esos espacios domésticos, los espacios agrícolas, y van a transmitir todos estos conocimientos y estas formas de vida a través de las abuelas. ¿Por qué? Las abuelas se quedan con los niños y las mujeres salen al campo. No digo que siempre estuvieron solas, por momentos volvían los hombres, pero la práctica del grupo era que los hombres salían o porque viajaban en búsqueda de mejores oportunidades, o también porque se preparaban en otros momentos para los exámenes imperiales. Eso hacía que los niños se quedaran con las abuelas. Algunas particularidades, decimos iguales pero diferentes. ¿En qué sentido? Iguales en el sentido de, especialmente entre las mujeres, ¿no? No hay esa jerarquía confuciana tan marcada en los Hakka. Hay una superioridad doméstica y hay una inferioridad social. En este sentido también manejan todo el ámbito doméstico frente a la pareja, pero hacia la sociedad, o sea, del castillo hacia afuera, del tulón más allá, todavía tienen una posición inferior, ¿no? Y es el paradigma de mujer Hakka, ese elemento fundacional de la identidad Hakka. La identidad Hakka en la comunidad Hakka distingue mucho o se distingue mucho por este espíritu que cobraron sus mujeres. Y ahora brevemente también veamos las particularidades de las mujeres mozo, ¿no? Mi intención con esto es que puedan ver esa tremenda diversidad que va a romper todos los patrones de los Han. Y estamos hablando, el anterior era un grupo Han, supuestamente es un grupo Han. Y no, eso es un nazi, está en Yunnan, aquí lo podemos ver claramente, la provincia de Yunnan. Y con ellas hay un concepto muy interesante, todavía hay un debate en la academia si es un sistema matrilineal o es un sistema matriarcal. ¿Por qué? Porque estamos hablando otra vez
de unas mujeres que se empoderan o tienen cierto control sobre el territorio, sobre la casa, sobre los hijos, sobre su sexualidad y la relación con los hombres. En el caso preciso de los mozos, esto se nota muchísimo. Podemos decir que en un sentido son matriarcales porque son cabeza de familia, porque son la base de la herencia y linaje, porque las decisiones son la esfera propia, pero también no van a tener poder político y no van a poder tener ni poder político ni poder religioso que está en control de los hombres de la comunidad. En el caso de ellas, los hombres no se marchan, no se van así como los mozos, perdón, los jaca, pero viven alrededor de ellas. Es decir, los espacios no se comparten, los espacios físicos. Y podremos decir también que es matrilineal porque hay una descendencia por vía materna. ¿Eso por qué se da? En el sentido ya del matrilinaje, hay un sistema feudal de noblezas y de nobleza y campesinos, que es el sistema que va a predominar antiguamente en esa zona. Y en esta clase campesina, y esto es interesante porque no es necesario, no es solo la clase alta, sino la clase campesina aquí, se va a aplicar el sistema matrilineal ya por condiciones históricas y políticas, es decir, evitar las sublevaciones. La idea era, si las mujeres están juntas y están solas, va a ser más difícil, visto desde la nobleza, ¿no? Va a ser más difícil que se rebelen, ¿no? Pero ¿qué pasó? Hay unos rasgos particulares en las mujeres mozo que también quiero destacar, que se organizan alrededor de la matriarca del clan. Entonces hay un clan, hay una comunidad, hay una casa comunal también, y en esta casa comunal la persona más importante suele ser la abuela sí, o la madre o la tía, no lo sé, pero la persona mayor esa es la persona que va a organizar a esa pequeña comunidad de la casa comunal. Usualmente es una persona mayor, es una mujer mayor que ha tenido mucha experiencia y sobre todo tiene una visión, ¿no? Las mujeres reciben la falda y un cuarto propio, y esto se da ¿por qué esta característica es tan importante? Porque estas son las marcas de adultez. Cuando una niña llega pasa de ser una niña a una mujer, ¿no? Por la menstruación, esa niña recibe esta falda y su cuarto propio, una falda especial, a partir de una tradición. Em, ya lo vamos a saber por qué, ¿no? Están dedicadas al trabajo doméstico, al ganado, al hilado, al tejido, y tienen una crianza compartida entre todas las mujeres de los niños que son de este grupo de familias, ¿no? En una práctica que se ha llamado matrimonio ambulante y que es muy interesante conocerla. ¿De qué trata esta práctica de matrimonio ambulante, también conocida como tissase, que significa va y viene? Significa que las mujeres, a partir de que se inician, reciben esta falda y este cuarto propio, las mujeres eligen su pareja sexual. Son las niñas, o ya no niñas, pasan a ser mujeres, eligen con quién quieren desarrollar, ¿no? Los encuentros sexuales. Y esto es voluntario, completamente voluntario, eso no es mal visto, por eso reciben sus cuartos propios y esto se lleva siempre durante la noche. En esta comunidad los hijos son de la madre y los tíos maternos y viven en la vida familiar, porque los hombres llegan una noche y después se van. Los llamados sohun, que es este matrimonio ambulante, ¿no? No es el sentido de matrimonio, es decir, una pareja se desarrolla y tiene hijos. No, no existe ese concepto. El concepto es un grupo de una casa de una mujer central, las tías, la abuela, las tías, en fin, y las mujeres que tienen los hijos y se crían de forma compartida. Y la referencia de la figura, digamos, paterna van a ser los tíos, es decir, otra vez dentro de ese círculo. ¿Y qué pasa con los padres biológicos?
No, los padres biológicos están afuera, probablemente tienen sus propios círculos también y tienen que ser referencia hacia sus círculos familiares. Una mujer, por lo tanto, puede tener hijos de distintos hombres y eso no hay ningún problema con ello. Las peculiaridades es que me interesó muchísimo. Yo visité a los Lugu, tengo una foto, tengo muchas fotos realmente sobre ellas porque me parecía muy interesante esta forma de vida. No existe la palabra celos en la lengua na, que es una de las tantas lenguas que se maneja porque depende de su cercanía al lago Lugu, que es la centralidad. Tienen una diosa protectora, se reza con los perros de la familia, los perros están incorporados dentro de la familia y la madre conoce quién es el padre de su hijo. La matriarca maneja el dinero y los bienes. Esta es otra forma de la organización comunal. Ahora, se preguntarán, ¿y cómo han sobrevivido a repúblicas de China? Tuvieron una particularidad. El lago Lugo está bastante distante y sobre todo protegido o recubierto por montañas y los bosques y era muy difícil penetrar y llegar por los caminos. No, no había caminos sino trochas y eso recién se fue construyendo con el tiempo. Pero han sido bien resistentes a este concepto de matrimonio como lo tenemos en República Popular y también como lo tenemos en Occidente. Y bueno, con estas ideas, hasta aquí nomás porque creo que si no me voy a pasar mucho de tiempo, voy a tomar mucho el tiempo de ustedes. El objetivo realmente hacia dónde he querido llegar es mostrar esta diversidad, por un lado, una diversidad multiétnica de China y también cuestionar las narrativas que manejamos hasta el día de hoy. Es muy importante tomar en cuenta el concepto de narrativas. Toda nación, todo país que se construye y que va en ascenso a convertirse en una potencia y superpotencia, ya en China estamos hablando de super, maneja sus propias narrativas de mito, de historia, de origen, que la fortalecen. Y de eso también se trata China. Gracias. Muchas gracias, Patricia. La verdad que fue una charla hermosa. Aprendimos muchísimo porque es cierto que si bien sabemos, ¿no? que hay mucha diversidad en China, pero eso no cala en nuestros imaginarios, me parece. Esos ejemplos que nos diste son muy ilustrativos y creo que también, como tú nombrabas, ¿no? La necesidad de construir esta idea del Estado-Nación hace que esta idea de la narrativa única muchas veces nos ha llegado, ¿no? Como esta idea, bueno, siempre hubo igual una civilización única china, ¿no? Y después hubo otras que se fueron asimilando, pero en realidad hay un único origen y no necesariamente es así, ¿no? Eh, de vuelta agradecerte y leer dos preguntitas nomás. Hay muchas preguntas interesantes. La verdad que las personas, de vuelta, tenemos personas de muchos lugares de América Latina que han estado, bueno, te están agradeciendo muchísimo, la verdad, que fue una charla. Y además, bueno, también lo comentó Ariel de Costa Rica, la importancia de esa distinción espacio-tiempo que nos has dado, que es súper interesante, ¿no? Cómo los chinos, cómo se piensa el espacio y el tiempo. Te voy a hacer dos de esas preguntas. Una es de Martín Gallardo, que es profesor en Argentina, perdón, en la Universidad Argentina. Dice, desde su experiencia investigando este tema, ¿cuál cree que son los principales desafíos metodológicos y éticos al estudiar la diversidad étnica en China desde una perspectiva externa? Muchas gracias por esa pregunta porque esa sigue siendo para mí un gran desafío. Y lo voy a contar desde mi experiencia personal y espero que esto también pueda contribuir. Eh, yo llegué a China, o mejor dicho, yo dediqué mi doctorado para estudiar antropología, un doctorado en antropología. Bueno, un doctorado en antropología en China no existe. ¿Por qué no existe como tal? Porque la antropología, dentro de los parámetros y las reformas educativas chinas, está bajo la sociología. Entonces, el doctorado es sociología y una línea es la antropología.
Eso, desde nuestras perspectivas occidentales, eso es imposible. La antropología necesita tener su propia línea. Y entonces, ¿por qué no existe que fue mi primera pregunta en China, ¿por qué no existe un doctorado en antropología? Porque no voy a hacer un doctorado en sociología, con respeto a los sociólogos, los quiero mucho, aprendo mucho de ellos, pero a mí me interesaba mucho la diversidad. Entonces, ¿por qué no puedo hacer eso? Y precisamente creo que esa fue la primera piedra, la gran piedra del obstáculo, y allí descubrí las narrativas, cómo se van construyendo las narrativas de cada país, ¿no? Cómo el país, conforme se va fortaleciendo, ¿no? Y sobre todo el ejemplo de China, creo que es muy claro. Pasa con Estados Unidos, o sea, pues esto mismo que he dicho lo podemos traer, lo podemos pasar a las narrativas de Estados Unidos, como Estados Unidos también controla sus narrativas y construye toda su base y todo su camino para convertirse y reflejar ser una potencia, ¿no? Ya superpotencia. Pero bueno, volvamos al tema chino. Ese fue, digamos, la primera piedra grande, ¿no? Como la gran muralla china que había que enfrentar. Al tener China, al tener un control sobre narrativas, sobre archivos, sobre qué se puede estudiar y qué no se puede estudiar en China, lo saben todos los que hemos estudiado en China, los archivos también hay una parte donde se puede, los extranjeros lo podemos ver, pero no todos los extranjeros que estudian en China lo pueden ver, y hay otra parte que los extranjeros no lo podemos ver, por ejemplo, ¿no? Pues esa es una gran dificultad si se quiere hacer una investigación académica. No voy a hablar de la lengua porque creo que eso ya es obvio. O sea, la lengua, y otra vez prefiero contarlo desde mi experiencia personal. Yo estaba muy contenta porque yo había terminado mis estudios de chino, o al menos lo que yo pensaba que era suficiente para irme a las montañas chinas y hacer las entrevistas en chino. Ya, tenía incluso mi lista de preguntas que quería hacer, a los Hakka y todo eso. Nada, ya. Me voy a recorrer las montañas chinas. He recorrido durante 3 años todos estos establecimientos, los Hakka, en Jiangxi, Fujian, Guangdong. Y llego a las montañas chinas y no me puedo comunicar con los abuelos. ¿Por qué? Porque no hablan chino mandarín. Los abuelos no. Y entonces las historias realmente que yo necesitaba no podían venir. Entonces no me servía esa lengua. No me servía. ¿Y qué pasó allí? ¿Qué usé? Usé a los niños. O mejor dicho, gracias a la ayuda de los niños que estudian en su escuela chino mandarín, a través de ellos pude hacer mis entrevistas. Pero tuve un filtro. Los niños, por supuesto, reciben una determinada educación que viene directamente, por supuesto, del Ministerio de Educación de China y todo un sistema. Entonces ya había un filtro más fuerte porque yo sabía algunas palabritas que había aprendido en Kejia, que es la lengua Hakka, pero no me bastó. Lo bueno, digamos, de este punto es que pude desarrollar una confianza a través de los niños, ¿no? Porque los niños suelen ser más cercanos. Y otra, ya hemos hablado del obstáculo, del gran obstáculo del control de los materiales, el segundo gran obstáculo de la lengua, y el tercer gran obstáculo, o mejor dicho, desafío, creo que es importante aprender a mirar desde China a China y desde afuera de China a China. Es decir, son dos miradas complementarias. Lo que pasa es que nos entusiasmamos mucho, y me pasó a mí, nos entusiasmamos mucho con China y llegamos a China, qué hermoso. ¿Y qué cosa hacemos? Empezamos a replicar sin darnos cuenta a veces las narrativas chinas. Porque el emperador del río amarillo, porque la centralidad, porque Henan, porque no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Esa es una mirada que enriquece muchísimo, porque ese punto en mí estaba en que yo decía, no, toda la vida hemos consumido narrativas occidentales que interpretan a China, ya no quiero ninguna narrativa occidental que es un filtro, no quiero filtro, por eso me voy a China y voy a aprender China. China desde China, lo voy a entender. ¿Y qué pasó? La mayor parte de mi pensamiento en mi primera etapa, yo estaba replicando la narrativa china sin cuestionarme ni siquiera.
Por lo tanto, después cuando salí de China, ¿no? Me fui a estudiar China desde afuera, me di cuenta. Entonces, con esto digo que en los estudios sobre China hay que buscar un balance. Todos aquí estamos aquí porque China nos apasiona. Si no, no estaríamos un sábado de la mañana escuchando dos académicos. Una de ellas un poco aburrida. No estaríamos, ¿verdad? China nos apasiona. Ok, que esa pasión siempre esté en tu corazón, porque eso te va a ayudar a avanzar en tus estudios sobre China. Pero no olvides el análisis crítico, que es muy necesario en la formación de nuevos talentos en América Latina. Gracias. Muchas gracias, Patricia, de vuelta. Siempre, al contrario, nada de aburrida. Ha sido súper estimulante. Las preguntas que nos ha dejado planteadas, la verdad. Estamos, bueno, un poco pasadas de tiempo, pero quería sugerir allí uno de los comentarios que está vinculado con otro comentario también. Estaban interesadas, algunas personas han planteado el tema de la migración de China a América Latina. Un compañero planteó que interesante saber que en Perú proviene de Guangdong, porque la migración china en Costa Rica, de Ariel, el comentario también viene de esa provincia. Y Sol Inés decía si se podría dar a grandes rasgos alguno de los motivos de las migraciones chinas a América Latina. Es súper amplia la pregunta, ¿no? Pero quizá algún breve destello para que después sigamos pensándolo. Quizás lo que podría hacer es un esquema que les permita, a partir del esquema, abordar ya los temas de su interés. Las migraciones chinas se pueden catalogar en las migraciones antes de Qin y después de Qin. Porque es muy importante tener esta línea clara. Y después las migraciones de República China y posteriormente, aunque menos, de República Popular. Primero, hay que tener claro el contexto, el momento en que migran, porque el momento que migran está conectado con los intereses políticos o por qué migran. Eso es importantísimo. Voy a hacer referencia a las migraciones más antiguas registradas, oficiales de Cuba, 1847, y Perú, 1849. Son migraciones Qing, bien, por la época, y vienen precisamente con un objetivo principal, que es reemplazar a la mano de obra africana, ¿no? La esclavitud se había ido y era necesario traer a nuevos trabajadores. Entonces, eso va a ser el foco, el objetivo cuando se estudian las migraciones. Hay que tener claro la época que migran. Otra cuestión que hay que tener claro es de dónde migran. En el caso de Perú y de Cantón, supuestamente vienen perdón, de Cuba y de Lima, supuestamente vienen de Cantón. Y ese es uno de los puntos de mi doctorado que he puesto en cuestionamiento, porque sí vienen de Cantón, claro, embarcaron frente a Cantón. Muchos de ellos habían vivido en Cantón, pero no necesariamente todos son cantoneses de la lengua yue. Sin embargo, nosotros no tenemos cómo identificar ahora, quizás a través de las historias familiares, los apellidos, podamos tener líneas de investigación. Pero tener en cuenta también esto, las migraciones no son migraciones monolíticas. Es decir, todo este bloque viene de Cantón, por lo tanto tiene estas características. ¿De dónde viene tu migración? Las españolas, sobre todo, que vienen más arriba, ¿no? De Fujian. Entonces tiene estas características. No, porque tanto Cantón como Fujian son multiétnicas. Y hay que mirar la migración no solamente a partir del bloque, sino a través de sus siglos. Y eso va a enriquecer muchísimo nuestros procesos. Muchísimas gracias, Patricia. La verdad que sí. Bueno, ha sido de vuelta súper estimulante. Te damos de vuelta el agradecimiento. Sabemos que también estás lejos y la disposición y el tiempo para también escuchar las preguntas y contestarlas con tanto cariño. Así que bueno, con esto vamos cerrando la actividad de hoy. De vuelta también, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando de distintos lugares. Y bueno, esperamos que tengamos más encuentros así y seguir aprendiendo de China, que es cierto que tanto nos apasiona. Que muchas gracias a todos y todas y nos estamos viendo.